en nuestro país. ¿Qué significó la subsidización? Significó que muchos empresarios privados, básicamente, como tenían créditos, había exceso de liquidez a nivel mundial, entonces nos ofrecían recursos y los empresarios se endeudaron indiscriminadamente. Al endeudarse demasiado en dólares, tenían el problema de que para pagar esos mismos dólares con la devaluación tenían que conseguir más sucres para conseguir el mismo dólar. Es decir, cada vez más sucres porque se devalúa la moneda. La devaluación significa la paridad, ¿no es cierto?, el tipo de cambio. Entonces, como cada vez necesitaban más sucres para conseguir el mismo dólar y pagar al exterior, se hacía un proceso cada vez más oneroso para ellos. Entonces, ¿qué dijo el presidente Hurtado? Bueno, vamos a sucretizar la deuda, es decir, la deuda que tenían en dólares se cambió a sucres. ¿Y quién asumió ese riesgo? El gobierno, digamos, todos los ecuatorianos. Entonces, no sé cuánto, fueron millones de dólares que se perjudicó al Estado ecuatoriano y a todos nosotros. ¿Y a quién se benefició? A unos cuantos empresarios privados que ellos ya tenían que pagar, ya no debían diferenciar cambiario porque se subsidización. Lo que debían en dólares se hizo deuda en sucres. Ya no tenían el problema del tipo de cambio porque eso iban a pagar ya en sucres y ya se evitaban ese problema. Ahora, claro, este tipo de medidas obviamente se hacen para beneficiar a ciertos grupos de poder en detrimento de lo que es la economía nacional o la economía del país. ¿Nos podría decir cómo esto afectó a la clase media y a la clase alta, esto de la Bueno, yo subsidización? creo que le afectó, afectados más bien yo creo que todos los ecuatorianos, de alguna u otra manera. Afectado el Estado ecuatoriano como tal y beneficiados los empresarios que tuvieron esa ganga, esa ventaja de ahora ya pagar una deuda en sucres y eliminar la deuda que tenían en dólares. Entonces, claro, como las grandes situaciones que han pasado en nuestro país, que normalmente hay políticas económicas que se direccionan a beneficiar a determinados grupos de poder. O sea, la clase media, las clases menos favorecidas siempre han tenido que pagar, ¿no es cierto?, las culpas de otros. Y en este caso, creo que ese fue uno de los grandes, como dije al inicio, atracos que ha habido en la economía nacional. ¿Puede darnos algunas causas, o sea, el principal, por qué sucedió esto? ¿Cuál cree que fue el principal detonante? El antecedente, bueno, ¿O el antecedente? nosotros digamos que a fines del año, ustedes saben que se regresó a un gobierno democrático, digamos, después de tener dictaduras en el año 78, ingresó, se ganó la presidencia del presidente Rondós y claro, a partir de ello nosotros empezamos a tener, nosotros teníamos el boom petrolero en nuestro país, hubo un excedente de petrodólares, es decir, dinero proveniente justamente del petróleo a nivel mundial. Entonces, como había un excedente de liquidez fruto de esos petrodólares, claro, empezaron en el exterior a un poco bajar las tasas de interés, entonces, y a ofrecer créditos porque había excedente. Entonces ofrecieron créditos y claro, nuestro gobierno también cayó, la deuda externa pública, ¿no es cierto?, también aumentó la deuda externa privada. Entonces se benefició, como les decía, a través del proceso de securitización, pero la deuda pública también creció. Entonces, y luego tuvimos que hacer renegociaciones de la deuda, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario Internacional, porque también ya la carga de los intereses que tocaba pagar o del capital como tal era más alta. Entonces, claro, las políticas económicas en general a veces no están direccionadas en términos de ser una planificación de mediano a largo plazo. El mal que tiene nuestro país ha sido generalmente tener política económica en función de solamente un periodo de gobierno. Y normalmente viene un nuevo presidente y piensa que todo lo que hizo anterior está mal y por lo tanto borró mi cuenta nueva. Entonces no tenemos continuidad y la política económica se toma no desde el punto de vista técnico, sino más bien desde el punto de vista político. Entonces, siempre tratando de beneficiar a determinados grupos de poder que se turnen, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. Endeudamiento masivo por parte de los centros del país. A ver, les decía que en la época, obviamente, a partir del año 72, ¿no es cierto?, empezó, digamos, el boom petrolero. Es cierto que nosotros teníamos, había dinero, había plata.
tal manera que muchísimas, en términos generales, la clase media podía consumir bienes importados, y ese fue un grave problema, porque los bienes importados inundaron el mercado local y no eran caros en realidad, pues la gente consumía, digamos, whiskies, cosas importadas. Entonces, pero el hecho de importar, necesitamos los dólares para poder pagar al exterior. Entonces, se dio un fenómeno de un exceso de consumo, especialmente de productos importados. Esto sí creó un problema, porque la gente comenzó a endeudarse, ¿no es cierto? Sector privado, sector público, se elevó el nivel de endeudamiento, porque había esta facilidad y teníamos, ¿no es cierto?, que importar todo. Este problema que se generó, bueno, hubo si quieren ustedes, una corriente a través de la CEPAL en que se llamó el proceso de sustitución de importaciones. Es decir, ¿qué se buscaba con esto? Se buscaba sustituir lo que se traía del exterior, se importaba, y producirlo a nivel local, de otra manera, para no hacer esas importaciones. Pero ahí se generó otro problema, que las importaciones, digamos, que la producción local se impulsó con varias medidas de política, ¿no es cierto?, desde el gobierno, por ejemplo, excesión de impuestos, exoneración, etcétera, etcétera, y se pusieron en marcha muchas empresas, muchas industrias. Pero el problema aquí radica en que se hicieron muy dependientes, de cambio, de materia prima importada. Es decir, se dejó de importar bienes finales, pero se importaba bienes intermedios, materia prima. Entonces, eso fue generando otro problema también para nuestra economía, que ya no se importaba tanto bienes finales, sino bienes intermedios o bienes como materias primas. Pero el problema fundamental es que el problema sigue siendo ahora el mismo, por ejemplo. O sea, la historia se repite. Ahora mucho más, nuestro país dolarizado tiene que buscar las formas de que sus dólares no salgan del país, y las importaciones han aumentado. Las exportaciones aumentan, pero no en la medida que deberían aumentar, y las importaciones sí suben. Entonces seguimos con el problema de consumir productos importados, productos que hacen que necesitemos dólares y nosotros no tenemos dólares, no es nuestra moneda, digamos, manejamos dólares, pero no podemos producir dólares, no es nuestra moneda, no tenemos moneda propia. La dolarización significó no tener política monetaria, y eso acarrea otro tipo de problemas. Pero claro, todo este antecedente, ¿no es cierto?, que digamos, fue el que provocó, ¿no es cierto?, a finales de los años, a inicios de los años 80, 81, 82, 83, el que se tenga que poner esta ley, que no estoy de acuerdo, de la securitización. Debe haber otras formas de hacerlo, y que nuestro país también entre a renegociar, ¿no es cierto?, lo que es la deuda externa. Yo soy el economista Luis Doraz, profesor de la materia de economía de las empresas y análisis socioeconómico en la carrera de empresas. ¿Qué más? Bueno, nosotros tenemos como que varias preguntas en las que queremos enfocarnos. Primero, para empezar, tenemos la pregunta como que ¿cuáles serían los antecedentes que originaron la posterior securitización de la deuda? Ya. Bueno, en primer lugar, consecuencia del boom petrolero, el Estado ecuatoriano tomó un cierto poder en las actividades económicas, y las políticas que se utilizaron para fortalecer al sector privado estaban orientadas justamente a la capitalización del sector privado. Y esa capitalización provino de inversiones internas e inversiones externas. Entonces, el sector empresarial generó procesos productivos con inversiones de esta naturaleza. Fundamentalmente, para el sector externo, en dólares, se endeudó en dólares. Consecuencia de la crisis, de la disminución del boom petrolero, las empresas que se endeudaron en dólares no pudieron responder a las nuevas dinámicas económicas que se daban en el país. Entonces, al no responder de cuenta propia, iba a darse un fenómeno de estancamiento de la producción. Las empresas no podían cumplir con sus obligaciones internas y externas, y la generación de empleo disminuyó. Esto hizo que el Estado intervenga en la economía en salvaguarda del sector empresarial.
es cuando se plantea la política de la securitización de la deuda externa del sector privado, básicamente, porque el sector privado es el que no pudo cumplir con las obligaciones, como ya se dijo. ¿En qué consistió? Este es el antecedente. ¿En qué consistió la securitización propiamente dicha? Consistió en que el Estado se hizo cargo de la deuda de la empresa al trasladarla a Sucres las deudas de la empresa adquiridas en dólares y responsabilizarse el Estado de esta deuda en Sucres, ya en Sucres. Entonces ahí más o menos se sabe que se licuaron una cosa de 8.000 millones de dólares en favor del Estado, perdón, en favor de la empresa y que asumió el Estado vía la diferenciación del dólar a Sucre. De tal manera que las empresas se sintieron aliviadas porque el Estado asumió la responsabilidad del sector privado. Y la empresa pues ya no respondió en dólares al sector externo, sino al sector interno en sucres. Entonces como el sucre tiende a perder su capacidad adquisitiva, se devalúa, entre otros, se devalúa. Esto hizo que la empresa cada vez pague menos y que sea el Estado el que asuma la deuda en dólares con el sector empresarial, con los financistas extranjeros que pudieron ser organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento, no lo tengo claro, que pudo ser el Banco Mundial. ¿Y cómo cree que esta crisis afectó al pueblo más que todo? Como ustedes conocen, al momento de que el Estado se responsabiliza de la deuda privada, el presupuesto general del Estado asume esta deuda. Entonces el Estado tenía que incrementar el presupuesto, mejor dicho, del presupuesto general del Estado, tomar un valor para ir cubriendo periódicamente el endeudamiento del sector privado. Y eso hace que el sector, los grandes movimientos sociales, los grandes grupos sociales pierdan educación, se disminuyan los recursos de educación, de vivienda, de salud. Es lo que más o menos, para que ustedes tengan idea, va a pasar con la deuda Chevron. El Ecuador, para que tengan una idea y relacionemos, el Ecuador en primera instancia le ganó el juicio a Chevron y se pretendió que Chevron nos pague $5.000 millones por el daño a la Amazonía. La Chevron apeló ante muchas cortes internacionales, llegó a La Haya y nos ganó el juicio. Y nos obliga La Haya a pagar $9.000 millones al Estado. ¿Qué va a ocurrir? Para que Lenín Moreno pague, tiene que presupuestar en el presupuesto general del Estado esos rubros, aunque sea 30 años. Entonces, al momento en que el Estado comienza a pagar un compromiso que no nos pertenece, disminuye el presupuesto general que está orientado a los sectores sociales fundamentalmente y a la inversión de infraestructura como carreteras, aeropuertos, puertos, que nos beneficia a nosotros para los procesos de producción. Pues igualito pasó en esa época. El Estado asumió y nosotros, las grandes mayorías, tuvimos que pagar la deuda al momento en que perdimos las posibilidades que teníamos de beneficiarnos de los beneficios sociales que nos da el presupuesto general, como se dijo, educación, vivienda, salud, básicamente. También, ¿cree usted que fue justo y necesario la medida de tomar la securitización, o sea, en fin de salvar la producción nacional o salvar, digamos, las empresas aquí dentro del país? ¿Cree usted que fue necesaria la medida tomada? No, de ninguna manera. Pudo encontrarse otras medidas. Por ejemplo, para que tengamos relación, es igualito la remisión monetaria, tributaria, la remisión tributaria actual. El gobierno favoreció a los sectores empresariales con $4.000 millones en la remisión. Es decir, les perdonó los intereses en ese monto. Y por otro lado, elimina los subsidios y a nosotros nos afecta con $300 a $400 millones al sector poblacional. Entonces, el Estado pudo no eliminar subsidios, simplemente recaudar de la remisión tributaria lo suficiente para mantener los subsidios, aunque sí hay que sincerar subsidios en el caso ecuatoriano. Tenemos que sincerar, los precios realmente son muy bajos de los combustibles en el Ecuador, el caso del gas, porque ustedes recuerdan que el subsidio del gas actualmente es $800 millones.
y $3 se entrega en casa cada uno de la bombona. Entonces, en ese sentido, igualito, el gobierno de turno, de Estado, pudo encontrar mecanismos de generar políticas de apoyo al sector empresarial para que posterguen sus deudas en función de la tasa de crecimiento interno de cada empresa. Y pudo también eliminar algunas, como ahora, como la remisión tributaria, algunos tributos, incentivos. Pudo generar incentivos a la producción para que sea el sector empresarial el responsable de su propio endeudamiento. No, lo que se hizo es beneficiar de una sola medida, haciéndose cargo sujetando la deuda y el Estado pagando a largo plazo algo que no le correspondía. Si pudieron no tomar esta medida, era alargar el plazo de deuda e incentivar al sector productivo para que sean ellos mismos los que respondan con sus obligaciones. Ya, eso es todo, economista. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo la posibilidad que me dan de conversar con ustedes. Yo fui profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. Yo dicté la materia de teoría y política monetaria, tanto en economía cuanto en ese tiempo la carrera de finanzas, y también dicté cuentas nacionales en la facultad en la escuela, en la carrera de economía. Luego me vine a la facultad y me encuentran acá colaborando de largo tiempo. Les agradezco.